Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Con muchísimo gusto estamos aquí una vez más ante ustedes, con el afán de compartir estas cuantas ideas que nacen de la reflexión que la Iglesia ha hecho a lo largo de todos sus ya más de 2000 años y que ha logrado conformar en un sistema orgánico que se llama Doctrina Social de la Iglesia. Esta noche vamos a tratar de hacer algunas reflexiones sobre lo que se llama desde Medellín, Colombia, la opción preferencial por los pobres. De nuevo les saludo y les vuelvo a decir que con mucho gusto estamos aquí con ustedes y les invito a que me sigan con esta oración de inicio mediante la cual nos ponemos en las manos del Señor, tratando de ser muy fieles a su divina palabra, que no es más que la expresión, su divina palabra, expresión de su infinito amor hacia cada uno de nosotros, sobre todo a los que más necesitan del amor de Dios y de nosotros sus hermanos. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra, viva y eterna, se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la Iglesia primitiva. Nosotros la veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz de Padre, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. En medio de tantas palabras que oímos, leemos y repetimos a diario, nos alegra poder escuchar ahora la tuya, como palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza. Gracias a ella te conocemos a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Que tu Santo Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra, que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla en silencio, abriendo nuestra persona a ti, Padre, para alabarte, darte gracias, implorar tu misericordia y pedirte perdón. Amén. Pues aquí estamos, hermanos, y nos vamos a aprovechar de las reflexiones que los documentos del episcopado latinoamericano ha hecho desde 1968, cuando hizo su segunda conferencia episcopal latinoamericana en Medellín, Colombia, un lugar a donde asistió, por cierto, el Papa Paulo VI para inaugurar aquella gran reunión de obispos latinoamericanos, y el tema pues fue realmente muy fuerte acerca de la esperanza y de la pobreza, y de allí nació la frase opción preferencial por los pobres, que luego explicaremos más, y que la tercera conferencia latinoamericana la retoma en Puebla 1979, y todavía más la vuelve a retomar esta opción preferencial por los pobres en la Conferencia Episcopal Latinoamericana que se llevó a cabo en Santo Domingo a propósito de los 500 años de evangelización. Y sin más preámbulos, me refiero al número 27 de los documentos de Puebla, donde hablan los obispos de que la Iglesia, asomándose a lo que dice el documento del Concilio Vaticano sobre la Iglesia, Gaudium et Spes, que la Iglesia está siempre atenta
preocupada por las angustias, pero también comparte las esperanzas, las tristezas, las alegrías de los seres humanos, de todos los hombres y mujeres. Dice el número 27, nos preocupan las angustias de todos los miembros del pueblo, cualquiera que sea su condición social, su soledad, sus problemas familiares, que en no pocos la carencia del sentido de la vida. Más especialmente queremos compartir hoy las que brotan de su pobreza. Vemos a la luz de la fe como un escándalo y una contradicción con el ser de cristianos, la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del Creador y al honor que se le debe. En esta angustia y este dolor, la Iglesia discierne una situación de pecado social, de gravedad tanto mayor por darse en países que se llaman católicos y que tienen la capacidad de cambiar, que se le quiten barreras de explotación contra las que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción. Eran palabras que el Papa Juan Pablo II mencionaba y pronunciaba también más tarde en su visita a Oaxaca, si ustedes lo recuerdan. Comprobamos pues como el más devastador y humillante flagelo la situación inhumana de pobreza en que viven millones de latinoamericanos, expresada por ejemplo en mortalidad infantil, en falta de vivienda adecuada, en problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, inestabilidad laboral, migraciones masivas, forzadas y desamparadas, etc. Desde el seno de los diversos países del continente está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del ser humano y de los pueblos mismos. La conferencia de Medellín, se decían los obispos en Puebla, apuntaba ya, hace poco más de 10 años, la comprobación de este hecho. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. El clamor pudo haber parecido como sordo en ese entonces, ahora, claro, creciente, impetuoso y en ocasiones amenazante. La situación de injusticia que hemos descrito nos hace reflexionar sobre el gran desafío que tiene nuestra pastoral para ayudar al hombre a pesar de situaciones menos humanas, de menos humanas a más humanas. Las profundas diferencias sociales, la extrema pobreza y la violación de los derechos humanos que se dan en muchas partes son retos a la evangelización. Nuestra misión de llevar a Dios a los hombres y mujeres implica también construir entre ellos una sociedad más fraterna, más justa. Esta situación social no ha dejado de acarrear tensiones en el interior mismo de la Iglesia, tensiones producidas por grupos o que bien enfatizan lo espiritual de su misión, resistiéndose por los trabajos de promoción social, o bien quieren convertir la misión de la Iglesia en un mero trabajo de promoción humana. Con esto, los obispos latinoamericanos nos están invitando a que todos los bautizados
hombres y mujeres de todas las edades, de todos los ambientes, de todos los niveles sociales, le entremos duro a una pastoral que incida en el bienestar de los demás, porque fijarse en las necesidades de los demás y meterles el hombro para ayudarlos a levantarse es cuestión de evangelización. Aquí recordamos lo que decía Juan Pablo II. Lo social es elemento esencial de la evangelización. La doctrina social de la Iglesia es elemento esencial de evangelización. Con estas condiciones que no deben de olvidarse jamás en ningún bautizado, y digo yo, en ningún católico. Obras y oración. Fe bajo la acción del Espíritu Santo. Acción muy fuerte y constante, pero apoyada siempre en la cercanía, en el apego a Jesucristo. Es decir, nuestro trabajo pastoral, nuestra evangelización, nuestro darle la mano a los más necesitados, tiene que ser al estilo Jesucristo, que oró y trabajó. Y así enseñó a sus apóstoles. Así también los apóstoles trabajaron. Así enseñaron a las primeras comunidades cristianas. Y es así como los católicos de hoy, ya avanzándose poco a poco el siglo XXI, debemos trabajar, queridos hermanos, todos los bautizados, hombres y mujeres, laicos comprometidos y no comprometidos. Claro, los más comprometidos son personas que deben de entender que su trabajo debe de ser fuera de los grupos a los que pertenecen, o también dentro, pero principalmente fuera. Queridos hermanos, hagamos una primera pausa, regresamos, espérenos un poquito. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la... El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Ya estamos aquí de regreso, mis estimados y queridos hermanos y hermanas. Y decíamos hace un momento que una de las actitudes que revelan la autenticidad de la evangelización es
precisamente la opción preferencial y la solicitud por los pobres y necesitados. La santidad del evangelizador, cuyas notas características son el sentido de la misericordia, la firmeza y la paciencia en las tribulaciones y persecuciones, la alegría de saberse ministro del Evangelio. Por consiguiente, hermanos, tengamos muy presente esta invitación que hace muchos años, vamos al mismo Jesucristo, como nos invitó que tuviéramos mucho cuidado con la gente necesitada. ¿Por qué? Pues sus actitudes mismas, el Señor Jesús le dio la mano, pero se abocó mucho a la gente que tanto lo necesitaba. Pero el decir opción preferencial por los pobres, una vez más debemos aclarar que es preferencial, pero no excluyente. Para nada la evangelización excluye a nadie. Y cuando a algún tipo de evangelización, algún evangelizador excluya a un solo ser humano de su amor, no le demos vueltas. Ese evangelizador no posee el Espíritu de Cristo. Es decir, esa actitud o esa actividad no será evangelización. El amor de Jesucristo no excluye a nadie. El amor de un cristiano, hecho servicio, hecho favor, hecho ayuda, no va ni debe excluir absolutamente a nadie. Ni a pobres, ni a ricos, ni a personas que tengan diferente religión, que diferente ideología, diferente cosa, nada de exclusión. Entonces yo creo que hoy queda bien claro para los católicos esta frase de opción preferencial por los pobres. Preferencia, no exclusión. Después de comentar este documento de Puebla, que insiste mucho e invitarnos, otra de las, digamos, prioridades que el mismo documento de Puebla nos ofrece es que también tengamos opción preferencial por los jóvenes y por la familia. Pero bueno, estos rubros los dejamos por ahora pendientes porque nos abocamos a la cuestión de la opción preferencial por los pobres. Aquí en Tijuana, hermanos, hay mucha pobreza, ustedes lo saben. Mucha gente que me está escuchando ahorita está en situación de pobreza, pero no insistiendo solamente en la pobreza material, en la falta de una buena vivienda, en la carencia del suficiente dinero para sobrevivir adecuadamente o digamos humanamente. El asunto vamos más allá, hay mucha pobreza cultural. No nos gusta ya instruirnos, ya no nos gusta agarrar un libro y leer para así instruirnos más y conocer mejor las cosas y capacitarnos también para dar una mejor respuesta a las crisis, a los embates sociales que tanto nos aquejan. Pero también tenemos que abarcar la cuestión de pobreza espiritual. Esa falta de generosidad, de ganas de ser pacíficos, generosos, serviciales, y que ponemos el acento en el egoísmo, la envidia, la indiferencia que hay tanta en nuestra sociedad, las ganas de hacer algo por los demás y por nosotros mismos a la mera hora, porque la pobreza así preferencial abarca todos estos aspectos de la vida humana en general. Brevemente les diré que vamos a tomar algunas palabras, algunos testimonios de alguien que se ha dedicado a lo largo de toda su vida, pero sobre todo ya actualmente en su carácter de presidente de Cáritas Internacional, y me estoy refiriendo al cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, que decía es presidente de Cáritas Internacional para
esta entrevista lo hizo un programa que se llama Donde Dios Llora, en cooperación con una fundación católica de ayuda a la iglesia necesitada. Este cardenal es conocido como una persona que no tiene pelos en la lengua para hablar contra la injusticia donde sea, y por eso obviamente le ha traído algunas consecuencias. Y era una de las primeras preguntas que le hacían en esta entrevista al cardenal Madariaga. Oiga usted, ¿le ha traído su postura ante las injusticias, el denunciarlas, le ha traído consecuencias? Y decía, bueno, si somos seguidores del Señor Jesús, Él nos ha dicho que el discípulo no puede ser más ni menos que su maestro. Él nos enseñó con su vida nada menos a decir la verdad y proclamar el Evangelio. Y saben que proclamar el Evangelio trae persecuciones y por consiguiente pues es ocasión de podernos configurar un poquito más con la cruz de nuestro Salvador, configurarnos con Jesucristo. Ciertamente, pues eso nos lleva a que seamos acreedores de muchos insultos, otras veces hasta ataques de tipo físico, amenazas de muerte. También muchas veces, ¿por qué no decirlo? Bendito sea Dios que tenemos muchos apoyos. Contamos con la oración de mucha gente de nuestro pueblo, de tal manera que yo me esfuerzo simplemente por seguir mi conciencia, por seguir la doctrina social de la Iglesia y sobre todo el Evangelio, y trato de ser lo mejor que se pueda, de parecerme lo más que yo pueda al Evangelio vivo que se llama Jesucristo. Y le hacían otra pregunta, oiga, y nosotros sabemos que usted trabaja mucho, que pertenece a muchos organismos internacionales, etcétera. ¿Cuándo y dónde encuentra usted tiempo para reponer sus fuerzas? Bueno, decía, yo le hago mucho caso a San Juan Bosco, que decía que el cristiano, se refería precisamente a los salesianos, va a descansar en el cielo, y por consiguiente esperamos por la misericordia del Señor que pueda llegar un día a la patria a descansar. Ahora bien, es bueno que siempre reservemos tiempo sobre todo para la oración, y para mí el hacer oración es un gran descanso, es un momento de reparar las fuerzas, sobre todo espirituales. Y es un momento que yo considero muy importante en mi vida, la oración personal, la oración comunitaria, la celebración de la Santa Eucaristía, de meditar a través de la lección divina en la Santa Escritura. Y a mí me alimenta muchísimo mi espíritu y de verdad yo descanso y bueno, Dios me da oportunidad para reparar fuerzas, ¿cómo no? Aquí sigo adelante. Oiga, le decía, en 1909 sobre todo hubo algunos acontecimientos muy difíciles en Honduras. En ese tiempo usted explicó que había mucha gente que estaba intentando implantar un gran odio en las diversas clases de niveles sociales de Honduras. Ha dejado huellas aquella crisis y aquella postura de aquellas gentes. Así es, dice, ciertamente, y eso continúa todavía. Hay un lenguaje que creíamos ya superado, que era el lenguaje que utilizaban los marxistas. Parece que se quería revivir esta ideología que tuvo como consecuencia pues mucho dolor. Hubo muchas muertes, hubo mucho odio, y esto todavía permanece lamentablemente. El mundo habla mucho de tolerancia. A mí no me gusta esa palabra, porque tolerancia quiere decir de mala gana lo soporto. Para mí hay que llegar más adelante.
más allá de la tolerancia, y es nada menos que aceptación. Es decir, yo te acepto como ser humano, te acepto como hijo de Dios, y por lo tanto respeto lo que tú piensas, aunque no coincida con mis pensamientos. Creo que debemos dar ese paso. La tolerancia, ok, es un paso, pero es un paso intermedio. Pero tiene que ser, tenemos que llegar a la aceptación del otro. Pero no de cualquier manera, no como que sea, como lo que sea, sino aceptarlo como un ser humano. Es importante, queridos hermanos, llegar a esta, digamos, tipo de aceptación, a esta conclusión en nuestros sentimientos y pensamientos, pero siempre por la figura modelo, el maestro de maestros en esta situación, en esta forma de actitudes de ser, es nuestro Señor Jesucristo. Y de allí para el real, aceptarlo, me parezca o no me parezca su modo de pensar, pero lo amo porque es mi hermano, es hijo de Dios, es hijo de mi Padre. Hacemos una segunda pausa, hermanos, continuaremos con este tema. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Koinonía Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 325013-788447. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. ¿Quieres llevar a todas partes la programación de Koinonía Media? Adquiere tu tablet con la aplicación incluida para ver nuestra programación. Tablet de 7 pulgadas, Android 4, memoria de 4 GB y doble cámara frontal y trasera. Pídela, tenemos una para ti. Marca al 622-8962. Costo por tablet $125. Tablet Koinonía. Incluye aplicaciones para ver nuestra programación. Koinonía Radio, 1420 AM. Escucha Koinonía Radio y visita nuestra página www.koinoniaradio.org. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Hijos míos, yo, el rayo hermoso de la aurora, destruiré con la llama de amor de mi Inmaculado Corazón la llama de odio. El Semanario Católico Presencia lo invita a la conferencia por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, con el Padre Juan Rivas, sábado 8 de junio, 6 de la tarde, en Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río. Para más información, marque al teléfono 971-0557, 971-0557. Koinonía Radio, 1420 AM. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos, y continuamos con la entrevista que le hicieron al señor Óscar Rodríguez Madariaga, cardenal, arzobispo de Tegucigalpa, Honduras. Y le decía, oiga,
pero ¿se pueden aceptar a personas que no están haciendo bien las cosas? Y contestó, claro que se pueden aceptar como punto de partida para un diálogo. Y yo les he dicho, bueno, yo acepto a la persona, pero no acepto pues sus ideas. No puedo estar yo de acuerdo si están haciendo malas cosas, ¿verdad? Y yo no diría que pues aceptar las cosas, no. Aceptar a las personas, sí. Aceptar al pecador fue lo que hizo Jesucristo, sin casarse o sin felicitarlo por el pecado. Recordemos aquel momento, la parábola del hijo pródigo, por ejemplo. El padre jamás estuvo de acuerdo en que su muchacho malgastara toda la fortuna y toda la riqueza que le dio como herencia que le correspondía, como buen papá que le dio. Pero una vez el muchacho arrepentido lo acepta como su hijo, como persona y lo redime completamente. Lo baña, lo calza, lo viste, le pone eso y le hace fiesta. El caso de la mujer adúltera, después de que todos aquellos que querían matar la pedrada se va yendo uno por uno antes de que el Señor los descubra que también tienen cola que le pisen, pues ¿dónde están los que te condenaban, mujer? No, pues nadie, ¿cierto? Pues yo tampoco te condeno. Váyase, ándele, pero ya no peque. Entonces, aceptar al pecador no es aceptar el pecado. Que quede claro también, ¿verdad? Bien, hermanos, entonces le dicen otra pregunta. Oiga, hablando de la lucha de clases, ¿es cierto que es un dilema eterno en muchos países esa terrible desigualdad entre ricos y pobres? Así es, contesta el cardenal. Yo creo y estoy convencido de esto después de 32 años que tengo como obispo, de muchos diálogos con instituciones financieras internacionales, de haber estudiado economía, etc. Y digo, los economistas nos decían, ¿qué saben los curas de economía? Pero esto me obligó precisamente a estudiar por mi cuenta la ciencia económica. Después de todos estos años, yo estoy convencido que el sistema actual es un sistema injusto, que produce desigualdad. Y entonces el camino, y es para mí el camino nuevo que debe seguir la opción preferencial por los pobres, no quedarse simplemente en discursos. La opción preferencial por los pobres debe enfocar hoy día los cambios necesarios en el sistema económico. ¿Quién los tiene que hacer? Pues claro que los economistas, pero lógicamente a la iglesia le toca anunciar, ayudarles a los economistas, anunciándoles los grandes principios en los cuales se debe basar la economía también, que es el bien común, que es el principio que, por cierto, está ausente en el famoso sistema actual. Porque el sistema económico actual busca el bien de unos pocos, llámense países, llámense corporaciones, llámense grupos de poder en los distintos países. Ya yo he planteado esto en bastantes lugares durante muchos años. Yo me pregunto, dice el cardenal Madariaga, ¿dónde están los premios Nobel de Economía que no son capaces de buscar un sistema alternativo que produzca más igualdad entre los pueblos, entre las personas? Nadie responde. Uno de los economistas un día me dijo, mire, es que a ellos no les interesa buscar nada porque están muy cómodos con ese sistema. Ese es el problema, dice el cardenal. No hay iniciativa que venga a ayudar a de veras darle la mano preferencialmente a los pobres. La crisis económica mundial
No vino porque estalló la burbuja de las instituciones inmobiliarias, no. La crisis vino porque había estallado antes la crisis moral, porque se buscaban solamente ganancias sin importar quiénes iban a ser los perdedores. Sí, hermanos, aquí hago un paréntesis a la entrevista. Antes de la corrupción económica, política, antes de la extorsión, antes de saquear el erario público, antes de tantas cosas que en la sociedad aparecen, antes de la corrupción material está la corrupción moral. Antes de que yo, por ejemplo, robe dinero, antes de que yo alargue las manos robándome el dinero, me he corrompido en mi corazón. La corrupción moral es la base, el principio de la corrupción material, de la corrupción social. ¿Estarán de acuerdo conmigo en ese concepto? Decía Jesucristo, del corazón habla la boca. Todo lo que viene a dañar al hombre, dice, viene del corazón. Entonces le hacen otra pregunta al cardenal. La Iglesia habla mucho, ya tiene mucho tiempo de hablar de la opción por los pobres y la justicia social, pero la Iglesia, ¿cómo la pone en práctica? Y responde el cardenal, bueno, quiero decirle que desde el principio, y hablando de América Latina, quienes hicieron las primeras escuelas, quienes hicieron las primeras universidades, quienes hicieron los primeros hospitales, fueron sacerdotes misioneros, fueron iglesia. Allí tenemos, por ejemplo, al santo hermano Pedro de Betancur en Guatemala, que llegó como un laico de las Islas Canarias para ayudar a los que morían en las calles, y así empezó una orden hospitalaria. Y nosotros aquí en México, añado yo, su servidor, allí tenemos la obra que está todavía en pie de el Tata Abasco en la provincia de Michoacán. Hospitales, lagos, artesanía, guitarras, obra social, queridos hermanos. Está también toda la obra que Pedro de Gante hizo. Está la obra, nada menos que el fundador o el padre de los derechos humanos, Fray Bartolomé de las Casas, etc. Toda la historia de la Iglesia está cuajada de esto, queridos hermanos. Usted no va a encontrar una sola congregación religiosa en el inicio de la evangelización que no haya tenido como objetivo principal los pobres. Y luego, ya en los tiempos modernos, después del Vaticano II, la aplicación del concilio tuvo precisamente un gran impulso con las palabras del beato Juan 23 que dijo: la Iglesia tiene que ser la Iglesia de los pobres. La conferencia de Medellín, que fue en 1968, empieza precisamente enfatizando la opción preferencial por los pobres, que ha seguido a través de Puebla 79, Santo Domingo 92 y luego el último documento que tenemos, la última conferencia episcopal latinoamericana reunida en Aparecida. Para mí, dice el cardenal, hay que dar un paso más. ¿Y cuál sería ese paso? Le dicen. El paso es motivar los cambios del sistema económico mundial. No podrá haber opción preferencial por los pobres si no cambia el sistema. Es más, si no cambia el comercio mundial. Y yo pienso que ahí es un punto neurálgico la Organización Mundial del Comercio. Lo único que hace es dar rondas y rondas, círculos y círculos. ¿Y a qué obedece este círculo? Dice, le vuelven a preguntar. Dice, bueno, pues al proteccionismo del comercio de unos pocos países. Queridos hermanos,
vamos quedándonos en la situación que nuestra ciudad tiene. Afortunadamente y gracias a Dios y gracias a muchas manos, a mucha gente generosa, en la iglesia le está dando la mano a muchas gentes, a muchos hermanos que tienen necesidad a través de diferentes organizaciones sociales, asistencias. Por ejemplo, bendito sea Dios que contamos ya desde hace muchos años con la Casa de los Pobres. Por cierto, una felicitación a todo ese mundo de gente coordinadas por las religiosas de Nuestra Señora de la Paz, de ese gran centro de atención. Pero están las casas del migrante que tanta ayuda ofrecen, que tanto bien hacen. Pero están también los orfanatorios, están los asilos, están estas comedores, que los salesianos y otra gente, bendito sea Dios, hay mucho trabajo. Las hermanas de la caridad, siéntanse orgullosos, estimados católicos. Bueno, pues ya nos ganó el tiempo, otra pausa y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Joven, tú puedes ser sacerdote. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a sus preseminarios de verano, segunda y tercera semana de julio. Mayores informes al 684-2822. Joven, tú puedes ser sacerdote. Porque en el corazón de mi madre la iglesia, yo quiero ser el amor. Alegría. A Tijuana llega Ministerio de Música GESED. El Seminario Diocesano de Tijuana te invita al gran concierto con GESED. Sábado 15 de junio en el Seminario Menor, Cerro Colorado, a partir de las 6:30 de la tarde. Venta de boletos en Seminario Diocesano Mayor y Menor y Koinonia Radio. Donativos 60 pesos niños y adultos. Ministerio de Música GESED, única presentación en Tijuana. Seminario Diocesano de Tijuana invita. Amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Comunidad Koinonia te invita a una cena convivencia este sábado 8 de junio a partir de las 5 de la tarde en la Capilla Espíritu Santo, Camino Verde. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Koinonia Radio, 1420 AM. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Pues estamos de regreso, mis estimados hermanos. Con mucho gusto saludo a Lupita Barraza y también con mucho gusto y con gran fe pedimos por el eterno descanso de José Rubalcaba, que además de pedir la vida eterna para nuestro hermano José, también pedimos fortaleza, consuelo para seguir adelante, amando mucho al Señor, pidiendo por nuestro hermano José, para Lupita Barraza. Dios la bendiga, Dios la cuide, Dios la fortalezca. Estamos en una entrevista con el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, cardenal y presidente de Cáritas Internacional. Le preguntan: oiga, ¿es cierto que teniendo una población pobre se la tiene también bajo control porque el que es pobre no puede defenderse muchas veces? Claro, responde el cardenal Madariaga. Y aquí tenemos otra de las causas, por lo menos en América Latina. Una de las causas graves de la pobreza es la falta de familia. La gran cantidad de hijos de madres solteras que pueblan nuestros países
y lo cual perpetúa la pobreza. Cuando hay hogar constituido y hay un padre responsable, ordinariamente él procura dar educación a sus hijos, y ahí viene la segunda causa: falta de familia y falta de educación. La educación pública, lamentablemente, está en una situación de postración. Yo le digo, en mi país, a veces en las escuelas no hay ni 200 días de clases al año por causa de las huelgas. Y yo añado, pues no nada más en Honduras. Vean toda la problemática tan fuerte que tenemos en nuestro querido país, México, por causa de las huelgas de los profesores. Le hacen otra pregunta al cardenal. A los católicos muchas veces cuando hablamos de la pobreza inmediatamente se nos ataca diciendo sí, pero pues mira el Vaticano, mira los obispos, mira los cardenales, qué elegantes. ¿Qué nos aconsejaría responder, cardenal, en estos casos? Simplemente ven las realidades, contesta. Comparen el presupuesto, por ejemplo, del Vaticano, que está publicado. Cuando lo ve cualquier corporación de este mundo dice, pues mínimo, es nada. Miren, la riqueza que hay en el Vaticano es una riqueza de obras de arte. ¿Quién en este siglo podría tener los recursos necesarios para edificar la Basílica de San Pedro? Nadie. Por eso está conservado ahí como un patrimonio artístico, cultural, patrimonio de la humanidad. Y sería equivocado pensar que vender las obras de arte del Vaticano sería la solución. Además, ¿venderlas a quién? A mí me pueden ustedes, si quieren, investigar. Yo he hecho un voto de pobreza en la congregación salesiana a donde pertenezco desde hace 50 años y lo vivo. Yo tengo las cosas que ha dado la gente, pero pues no son mías, son de la diócesis. Y el día que el Señor me llame, allí se van a quedar para mis sucesores. Otra cosa tiene que ver mucho con la pobreza, es la corrupción, le vuelven a preguntar. Este fenómeno, creo que estas son palabras también suyas. Es un cáncer que corroe hoy a muchos países. Cardenal, este cáncer, como usted lo llama, ¿es un mal antiguo o un mal nuevo? No, hermana, pues es un cáncer muy antiguo. Es casi un sistema diseñado para enriquecer ilícitamente a algunos políticos que llegan a los gobiernos y después quieren pasar el resto de sus días sin trabajar, bien a gusto. Cuando un político ha sido corrupto y se ha enriquecido ilegalmente, ¿ya qué podemos decir? ¿Y qué va a hacer este político? Va a defenderse. Eso es lo que hace. ¿Y muchas veces cómo se lo comprobamos? Hoy día la droga, el narconegocio, no solo el tráfico, ha invadido nuestro continente. Usted puede ver, por ejemplo, en México, que es una auténtica guerra civil entre los cárteles de la droga. El ejército, el gobierno, porque se adueñan del territorio. A mi juicio, la única manera de detener este comercio inmoral, este comercio criminal, porque termina con vidas humanas y muchas, es confiscando los bienes de los que están en el crimen organizado y quitándoles sus riquezas ilícitas, porque sin dinero no pueden comprar a nadie ni nada. Si nosotros somos cristianos, nuestro ejemplo es el de Jesús. Y el Señor Jesús tuvo que luchar contra toda esperanza. San Pablo lo dice claramente, contra toda esperanza, luchar. Y de allí sacamos la fuerza. Sabemos que Dios quiere un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto no lo va a hacer por un toque con una varita mágica. Esto se va a hacer a través de cada uno de nosotros los cristianos,
cuando vayamos construyendo el reino de Dios desde aquí, desde esta vida, un reino de justicia, de paz, de libertad, de amor, de verdad, y siempre con la esperanza puesta, esperar de verdad, con la ayuda de Dios y bajo la acción del Espíritu Santo, la esperanza de un mundo nuevo y solidario. Allí estamos, queridos hermanos, en esta lucha de trabajo. Que Dios nos ayude, nos guarde, pues, a trabajar en este sentido. Yo les invito, ya para finalizar este momento, queridos hermanos, les invito a que, pues, ya siendo personas católicos de acción, claro que no excluyo a nadie. Si hay personas que nos están escuchando que no son católicos, pero que sí son personas, hombres y mujeres de buena voluntad, les invito a que sumemos esfuerzos, ideas, pero sobre todo esfuerzos, obras, acciones en favor de los que más nos necesitan. Y vuelvo a insistir, no solamente en el rubro de lo material, sino sobre todo vamos esforzándonos por elevar la cuestión cultural de nuestro pueblo, incidiendo mucho en la educación, no solamente la educación académica, la educación en las escuelas, no, pues es que el cultivo de la persona ha de empezar en la familia. Las iglesias en ese sentido tienen tanto que hacer y espacios tan oportunos para dar la mano en la cuestión de la educación. Vamos a darnos la mano y hagamos acciones. Otra de las invitaciones que hago, vamos asomándonos como voluntarios a algunas de esas casas de asistencia social. Toda casa de ayuda social necesita voluntarios, necesita muchas manos. Y no hay necesidad de que usted, querido hermano, querida hermana, piense, ay, pero pues yo tengo trabajo y toda la semana estoy ocupado, pues ¿cómo doy? Mire, con que usted ofrezca 1 hora a la semana, media hora a la semana, un día al mes, cualquier cosa que usted pueda hacer. A lo mejor usted de verdad no pudiera tener tiempo, pero a lo mejor tiene algún recurso que pudiera ofrecer como donativo para que la obra de otras personas que sí tienen tiempo se lleve a cabo. Insisto, de verdad, hay mucha necesidad de ayuda de voluntariado. Pero no solamente en las casas de asistencia social. Usted pertenece a una parroquia. ¿Sabe a qué parroquia pertenece? Lo está necesitando, porque las parroquias deben de ser centros de pastoral muy activa. Las parroquias tienen que tener su espacio para la gente pobre. Tiene que tener su pastoral social. Tiene que tener su departamento de Cáritas. Pero no entendamos jamás la Cáritas como un departamento para dar ayuda material solamente. Dejémonos ya de que la Cáritas es para dar despensa solamente, para buscar medicina y regalarla, para cuestiones meramente materiales, para la salud física. No, hermanos, estamos desenfocando esta opción preferencial por los pobres cuando solamente nos dedicamos a la cuestión material. Pues hermanos, nos estamos ya despidiendo. Muchísimas gracias por haberse tomado la molestia, el tiempo para estar aquí con nosotros reflexionando, no solamente escuchando. Y que si Dios nos da licencia, pues por aquí nos escuchamos en la próxima semana. Pido a Dios abundantes bendiciones para todos ustedes y pues ahí les encargo también su oración muy necesaria para su servidor, para los sacerdotes de esta diócesis. Nos hace falta de veras su apoyo moral, espiritual. Que Dios los bendiga, cuídense mucho, papás cuiden mucho a sus niños, edúquenlos en el amor a la verdad, edúquenlos en la generosidad, edúquenlos para la acción y verán que van a tener unos hijos excelentes
porque siempre estará Dios presente en ellos. Muy buenas noches, buenas noches. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.